Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos medicamentos o una clase de medicamentos que se conocen como benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas se suelen utilizar en trastornos como insomnio, ansiedad. Sin embargo, las benzodiazepinas están muy relacionadas con un alto riesgo de abuso y dependencia, por lo que en este video intentaremos entender el mecanismo molecular, los factores de riesgo y las consecuencias que justamente conllevan a un uso desmedido de estos medicamentos. Primero tenemos que entender qué son las benzodiazepinas. Como te mencioné antes, las benzodiazepinas son medicamentos que son utilizados principalmente en patologías de carácter psiquiátrico. Trastornos que van desde cosas sencillas, entre comillas, como trastornos de la ansiedad, insomnio o cosas más complicadas como la esquizofrenia. Estas surgen como sustituto de los barbitúricos en los años 60, que son otro grupo de medicamentos justamente que carecían de selectividad y provocaban no solo una reducción de la ansiedad, sino que podían llevar a la muerte por depresión respiratoria. Este término azepina hace referencia a un heterociclo de 7 átomos, siendo uno de estos átomos un átomo de nitrógeno. El término di significa que 2 átomos de carbono se han sustituido, en este caso particular por 2 átomos de nitrógeno en las posiciones 1 y 4. El término benzo designa la adición de un anillo benceno al heterociclo diazepina. Ahora bien, esas letras R que tú ves unidas a los anillos con distintos números son las cadenas laterales unidas a dichos anillos, pero son importantes porque justamente esas cadenitas son las que le dan o le confieren ciertas propiedades muy específicas a cada uno de los tipos de las benzodiazepinas que hay. De hecho, todas las benzodiazepinas presentan una sustitución, es decir, presentan un grupito R en la posición 7, que es la posición más favorable para aumentar su actividad. La potencia y la naturaleza de la actividad de la molécula dependen entonces de la electronegatividad del grupo sustituyente que se colocó ahí. Es decir, tras el grupo que esté unido ahí, sea un átomo o grupo que le gusten más los electrones, va a tener un efecto mucho más fuerte, por poner un ejemplo. Si la sustitución ahí fuera un átomo de cloro, que es un elemento súper electronegativo, el efecto que tendrá es un efecto hipnótico. Por otro lado, en este caso, si se coloca un grupo nitro, en el cual el enlace directo es con el átomo de nitrógeno, el efecto que provoca la benzodiazepina es un efecto ansiolítico. ¿Cómo es que funcionan las benzodiazepinas? Para poder entender cómo funcionan este grupo de medicamentos, debemos comprender primero que nada el funcionamiento de una molécula que se conoce como ácido gamma-aminobutírico, también conocida por sus siglas como GABA. GABA es el inhibidor más extendido o que se encuentra en mayor medida en el sistema nervioso central, y para funcionar como inhibidor debe ser reconocido por un receptor para así desencadenar este efecto inhibidor. Los dos principales receptores que reconocen a GABA son un receptor que se conoce como receptor inótropo GABA-A, también conocido como canal de cloro, y el otro es un receptor que se conoce como receptor metabótropo GABA-B. Cuando hay una sinapsis entre dos neuronas, el GABA se va a almacenar en pequeñas vesículas en la neurona presináptica y después se va a liberar hacia la neurona postsináptica, con la cual va a hacer sinapsis dicha neurona de la cual estamos hablando, donde estaba almacenada GABA. Ahora bien, cuando se libera GABA, esta se va a fijar en los receptores GABA-A de la neurona postsináptica, y cuando dos moléculas de este GABA se fijan a este receptor GABA-A, se produce la apertura del canal de cloro en la neurona postsináptica, lo que provoca o lo que desencadena esta apertura del canal de cloro en la neurona postsináptica es algo que se conoce como hiperpolarización. De una manera muy sencilla, lo que es esta hiperpolarización es que al abrir un canal el cual va a permitir la entrada de iones negativos, es decir, de aniones cloruro, el potencial dentro de la célula postsináptica va a disminuir, teniendo como efecto una inhibición de la neurotransmisión, y por lo tanto se va a producir un efecto sedante. Ahora bien, hablando específicamente de este receptor cuya función fue abrir el canal de cloro, GABA-A. Este, si bien tiene un sitio para la unión de GABA, no es el único sitio de unión que posee. Es decir, posee muchísimos otros sitios de reconocimiento de otro tipo de moléculas. Uno de estos sitios múltiples que posee el receptor GABA-A es justamente para las benzodiazepinas. Estas sustancias, como las benzodiazepinas u otras que para las cuales posee receptores adicionales este receptor GABA-A, pueden actuar al igual que actúa el
neurotransmisor GABA, es decir, pueden activar este receptor y desencadenar la misma función, abrir el canal de cloro. Pero ojo, recuerda que esta activación no ocurrió en el sitio donde se unió GABA originalmente, ocurre en otro sitio diferente. A este tipo de activación de este receptor en un lugar distinto de donde se une el neurotransmisor original para el cual está diseñado, se le conoce como modulación o activación alostérica. Ahora bien, las benzodiazepinas lo que hacen es que potencian la fijación que tiene el neurotransmisor GABA en el receptor GABA-A. Esta fijación de GABA potenciada por las benzodiazepinas hace que, si de por sí GABA ya hacía que se abriera el canal de cloro, ahora se va a abrir con mucha más frecuencia, lo que incrementa la actividad inhibidora de GABA y por lo tanto incrementa la disminución de la neurotransmisión y el efecto sedante se vuelve mucho más potente. Como te podrás imaginar, las benzodiazepinas entonces presentan cierta cantidad de reacciones adversas debido a esta inhibición de la neurotransmisión. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, las benzodiazepinas inducen una depresión respiratoria de origen central dependiente de la dosis. Es decir, mientras más benzodiazepina consumas, mayor es la depresión respiratoria. Esta depresión respiratoria viene acompañada de una disminución del volumen de aire que circula entre una inspiración y una expiración, es decir, el volumen corriente, así como un aumento de la frecuencia respiratoria. Las benzodiazepinas disminuyen de manera significativa, aunque transitoria, la respuesta ventilatoria del dióxido de carbono. Además de eso, aumenta el riesgo de obstrucción de las vías aéreas superiores, debido al aumento del tono muscular en las mismas. Con respecto al sistema cardiovascular, benzodiazepinas como el midazolam provocan un aumento en la presión arterial, así como un aumento de la frecuencia cardíaca, las cuales están asociadas a un aumento de la cantidad de sangre que se almacena en las venas y a una disminución de la resistencia de los vasos sanguíneos de todo tu cuerpo. Esto es de particular importancia en individuos que sufren de hipertensión o cuyo volumen sanguíneo es muy bajo. Se presentan también un tipo de reacciones muy particulares que se conocen como reacciones paradójicas, como agitación, irritabilidad, agresividad, confusión o trastornos del comportamiento, los cuales se observan con mayor frecuencia en niños y en ancianos a quienes se les administra benzodiazepinas. Incluso se ha observado síndrome de abstinencia en personas a las cuales se les ha administrado de manera intravenosa por unos cuantos días una benzodiazepina, o a una persona que se le ha interrumpido el consumo de benzodiazepinas de forma crónica, algo de lo que vamos a hablar más adelante. Yo creo que una de las reacciones más significativas o más representativas que conlleva el uso de benzodiazepinas es la presencia de amnesia anterógrada. Para eso yo tengo que explicarte lo que es una amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada. De hecho, las benzodiazepinas pueden provocar ambas. La amnesia anterógrada es la pérdida de los recuerdos posteriores a la administración de la benzodiazepina, es decir, después de que te la administraron. Por otro lado, la amnesia retrógrada es la pérdida de los recuerdos previos a la administración de benzodiazepina. Esta duración de la amnesia anterógrada varía según la benzodiazepina que se utilice, la dosis y la vía de administración. Por ejemplo, la amnesia provocada por el midazolam dura 50 minutos, mientras que la amnesia provocada por el lorazepam dura de 5 a 8 horas. La última reacción adversa que también es importante tratar es la sobredosis. De hecho, los signos de sobredosis se pueden manifestar como una sedación profunda, pero que incluso puede llegar al coma. Que tus músculos se vuelvan más blandos, es decir, una hipotonía muscular, o una apnea, es decir, una pausa en la respiración. Una de las preguntas que surge es entonces, ¿por qué no todos responden de igual manera ante las benzodiazepinas? Bueno, quiero que recuerdes que muchas veces los receptores que se encuentran expresados en la superficie o a través o por dentro de nuestras células, es decir, en la membrana, dentro de la membrana o hacia dentro de la membrana, son receptores proteicos, es decir, son proteínas. Las proteínas pueden estar formadas por una o más subunidades que son iguales o que son distintas, ¿sale? Y muchas veces, claro, depende de la proteína, pero muchas veces se utilizan letras griegas para referirse a una subunidad en particular de una proteína específica. Es decir, una subunidad como la subunidad alfa puede desempeñar X función y una subunidad como la subunidad beta puede desempeñar otra función en la misma proteína. Justamente las subunidades alfa del receptor GABA-A desempeñan un papel crucial en la respuesta farmacológica de las benzodiazepinas. De hecho, las subunidades alfa 1 del receptor GABA median la sedación, la amnesia anterógrada y las propiedades anticomiciales de las benzodiazepinas, mientras que el efecto ansiolítico y la relajación muscular que producen las benzodiazepinas se llevan a cabo por la subunidad alfa 2 de este receptor GABA. Ahora bien, aunque todas las benzodiazepinas presentan propiedades similares, cada una tiene un efecto predominante.
La intensidad de este efecto predominante no solo depende de qué tan afín es esa molécula de benzodiazepina particular al receptor, sino también a la dosis que se administre. Por ejemplo, para tener un efecto ansiolítico y anticomicial, las moléculas de benzodiazepina se deben fijar a este receptor aproximadamente en un porcentaje igual o menor al 20%. Cuando ahora se fijan en un porcentaje del 30 al 50%, el efecto que se presenta es principalmente de sedación y amnesiante. Y por último, un efecto hipnótico ya se observa con porcentajes de fijación de la molécula al receptor de 60% en adelante. Es por eso que es tan importante analizar y mediar la dosis que se administra para obtener el efecto deseado y no un efecto menor o un efecto mayor. Recuerda que si necesitas ayuda con las materias de bioquímica, química general, química orgánica o química analítica, ya sean temas de tus clases que no comprendes, resolver algunos ejercicios, guías, te estás preparando para algún examen o si simplemente buscas aprender, puedes mandarme mensaje utilizando el link de ahí abajo y agendar una asesoría. Pensé que te mencioné de manera un poquito embarrada para qué se usan, pero te cuento un poquito más a detalle las indicaciones terapéuticas de las benzodiazepinas, cosa que es muy importante porque de esa manera podemos un poquito ir comprendiendo el por qué existe el abuso de dichos medicamentos. Bueno, las benzodiazepinas se utilizan principalmente en el trastorno de ansiedad generalizado, así como el trastorno de pánico. En cuanto a la ansiedad, las benzodiazepinas se utilizan como puente cuando se empieza a tomar otro medicamento o como terapia abortiva para estos ataques de pánico. Dada la preocupación por desarrollar una dependencia y eventualmente un síndrome de abstinencia, tanto los antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se han convertido en la terapia base para estos trastornos. Sin embargo, y es un tema que hablaremos en algún otro video posterior, estos medicamentos tienen un tiempo de acción retardado, es decir, notar el efecto tarda bastante tiempo. Por eso que las benzodiazepinas se siguen utilizando como medicamentos de primera respuesta para tratar o al menos comenzar a tratar este tipo de trastornos psiquiátricos. Pero como vimos, incluso unos pocos días utilizándolas pueden generar una dependencia. De igual manera, las benzodiazepinas se utilizan en emergencias convulsivas, como el estado epiléptico, las convulsiones agudas o convulsiones provocadas por la abstinencia al alcohol o incluso las benzodiazepinas. Y es que el daño neuronal en una crisis convulsiva puede comenzar tan pronto como a los 5 minutos de que comenzó dicha crisis, por lo que parar la crisis convulsiva de inmediato es imperativo para poder salvar la mayor cantidad de neuronas en el sistema nervioso central. Asimismo, las benzodiazepinas de uso prolongado se pueden utilizar para disminuir la dependencia de benzodiazepinas de acción corta. Ya lo vamos a ver. Para ir entrando un poquito en materia, primero tenemos que ver algunos de los tipos de ejemplos. Cabe mencionar que yo soy de México, por lo tanto, yo voy a basarme un poquito en la ley que figura en mi país, cosa que es bastante útil. Vas a ver ahorita por qué. Las benzodiazepinas, según el artículo 245, fracción 4 de la Ley General de Salud, establece que las siguientes sustancias, no las voy a leer todas, forman parte de las sustancias psicotrópicas. Además, el artículo 252 de la misma ley estipula que las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción cuarto del artículo 245 de esta ley, las mismas que te acabo de enseñar, requerirán para su venta o suministro al público receta médica. Todo esto te lo estoy comentando no para aburrirte, sino porque quiero que veas que al menos en México la venta de benzodiazepinas es con receta médica. La pregunta es esta: si su venta está controlada, ¿por qué existe un abuso y dependencia de estas sustancias? Bueno, pues como te acabo de contar, a diferencia de otras sustancias a las cuales se puede generar dependencia, vamos a poner algún tipo de ejemplo: fentanilo. La dependencia a las benzodiazepinas está totalmente orillada a un marco terapéutico, es decir, comienza en la práctica clínica porque se le receta a pacientes. De esa manera, pacientes con trastornos psiquiátricos y, como te mencioné, al ser medicamentos de una acción rápida, corren un riesgo altísimo de presentar una dependencia de este grupo de medicamentos. Además de eso, y digo, esto es una realidad, hay prácticas que justamente fomentan este abuso y dependencia de estas sustancias, como lo son el uso de algún prescriptor habitual, algún proveedor ilegal obviamente de recetas, una persona que recibe atención de distintos proveedores para obtener varias recetas y así ser surtido de mayor manera, o algún tipo de desvío en las farmacias, cosa que claro que ocurre. Ya al entender esto, debemos hablar entonces acerca de su abuso.
Pero para eso primero debemos definir lo que es un abuso de las benzodiazepinas. Y para eso yo me voy a basar en el DSM-5, el cual menciona que se considera un patrón problemático de uso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo manifestando por al menos 2 de los siguientes factores ocurrido en un periodo de 12 meses. De igual manera te lo dejo para que lo leas, igual no las voy a leer todas para no hacer este video más tedioso. Lo que sí es importante es hablar acerca de las consecuencias que tiene el abuso de este grupo de medicamentos. Una de las principales categorías para las cuales se receta estas benzodiazepinas son el insomnio. Se han encontrado cambios significativos en la microestructura del sueño de personas que tienen insomnio crónico pero que consumen dosis altas de benzodiazepinas. Asimismo, las benzodiazepinas provocan una alteración de la memoria implícita episódica, que es básicamente una parte de tu memoria autobiográfica, es decir, el almacenamiento de sucesos o recuerdos concretos en la vida de una persona, aunque la memoria en sí solamente se ve alterada de forma transitoria. También provocan desinhibición, lo que afecta la capacidad del usuario a evaluar de manera consciente y congruente actividades de riesgo. Incluso pacientes ancianos que han estado tomando benzodiazepinas pueden desarrollar delirios. Pero resulta que el uso de benzodiazepinas por sí solas muchas veces no es el gran problema, sino su uso concomitante, es decir, en conjunto con otro tipo de sustancias como lo son los opioides y el alcohol. Vamos a hablar de ello. El uso de benzodiazepinas muy frecuentemente se suele combinar con otras sustancias. Las benzodiazepinas suelen ser drogas secundarias de abuso para la gran mayoría, aunque pues obviamente hay personas que las utilizan como droga principal. Sin embargo, cuando las benzodiazepinas se utilizan como droga secundaria o terciaria, la que desempeña el papel primario en este abuso de sustancias suelen ser los opiáceos y el alcohol. La pregunta es, ¿para qué se utilizan en conjunto con las benzodiazepinas? Bueno, las benzodiazepinas tienen el efecto, como vimos, de potenciar otras drogas, porque como mencionamos anteriormente, el receptor GABA-A tiene sitios de unión alostéricos, no solo a las benzodiazepinas, también a sustancias como el alcohol. Eso significa que al unirse ambos al receptor GABA-A, actúan de manera conjunta y sinérgica para tener un efecto aditivo, sedante o incluso hasta hipnótico. De igual manera, pueden reducir el efecto negativo del uso de otras sustancias, como por ejemplo reducir el insomnio que presentan. Específicamente las benzodiazepinas y los opioides son dos clases de medicamentos que se utilizan mucho de manera conjunta como sustancias de abuso y son de los medicamentos más vendidos con receta que presentan muertes por sobredosis. Los opiáceos pueden causar una depresión respiratoria que en conjunto con las benzodiazepinas o el alcohol se puede agravar. La respiración normal requiere una activación por aminoácidos excitatorios, es decir, que exciten el receptor para respirar, pero resulta que el respirar está mediado por receptores GABA-A. Esta respiración se encuentra en los receptores de la médula espinal y recibe información de los receptores que se encuentran en la periferia. Estos receptores periféricos responden a concentraciones, por ejemplo, de oxígeno o de dióxido de carbono para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Sin embargo, las benzodiazepinas, al actuar sobre el receptor GABA-A y al aumentar el efecto que tiene este neurotransmisor GABA, disminuyen la amplitud y la frecuencia de la respiración. Y si bien las benzodiazepinas, a pesar de lo que te estoy contando, son depresores del sistema respiratorio débiles, cuando se combinan con opiáceos, la depresión respiratoria sí puede ser bastante grave. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cuando los opiáceos se unen a su receptor opioide mu, que es otro tipo de receptor, provocan una reducción a la sensibilidad a los cambios de presión tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Al no poder sensar bien la concentración y la presión de estos gases en el cuerpo, el volumen corriente disminuye y la frecuencia respiratoria también. Por otro lado, el uso de benzodiazepinas y de alcohol, si bien se unen a distintos sitios de unión en el receptor GABA-A, ambos potencian el efecto, es decir, tienen un efecto sinérgico. Esto causa una depresión todavía más grande del sistema nervioso central. Pero aquí la cuestión es que al actuar de manera conjunta, se necesitan dosis todavía más pequeñitas para causar una muerte provocada por benzodiazepinas. De esa manera, una dosis que podría ser considerada segura de benzodiazepinas acaba siendo fatal. Hablemos un poco del síndrome de abstinencia de estas benzodiazepinas. Se ha demostrado que el consumo regular de benzodiazepinas provoca una dependencia no solo física sino que también psicológica, que es bastante grave y perjudicial para el usuario, la cual produce síntomas de abstinencia muy similares a los que produce el síndrome de abstinencia causado por el alcohol. Este consumo regular de benzodiazepinas puede provocar tolerancia, que es la dependencia fisiológica de la presencia de benzodiazepinas en el organismo. Esto está estrechamente relacionado a una adicción, ya que el paciente no es solo psicológicamente adicto a la sustancia, puede observarse en un deseo de quererla consumir, sino que también su cuerpo se la pide. Fisiológicamente
realmente le es necesario. Y esta abstinencia, al igual que ocurre con el alcohol, puede poner en peligro a la persona que lo sufre. La abstinencia se produce a medida que se va descontinuando el uso de dicho medicamento, lo cual se traduce en una disminución en la cantidad que se almacena tanto en sangre como en los tejidos de dicha molécula, provocando generalmente síntomas opuestos a los que causaba la droga. Es decir, si tiene un efecto ansiolítico, ahora la persona se va a sentir con mucha más ansiedad. Ejemplos de estos síntomas también son la excitabilidad, las pesadillas, más episodios de pánico, más insomnio, depresión, alucinaciones, irritabilidad, pensamientos paranoides, delirio e incluso psicosis. Los síntomas físicos que expresan las personas que presentan síndrome de abstinencia van desde dolores de cabeza, convulsiones, rigidez en el cuerpo, debilidad, fatiga, síntomas gastrointestinales desde diarreas, estreñimiento, cambios en el apetito, peso, comportamiento, etc. Estos síntomas pueden durar de 1 a varias semanas después de que se deja de tomar la benzodiazepina, pero depende en gran medida de la benzodiazepina, de la dosis y del tiempo que se lleve consumiendo. Y es que estos síntomas que provoca la abstinencia se deben al efecto crónico de las benzodiazepinas sobre los receptores GABA-A. Al estar consumiendo de manera crónica este medicamento, se desencadena un proceso neuroadaptativo que desensibiliza al receptor GABA-A de la benzodiazepina. Al estar constantemente en presencia de su activador alostérico, llega un momento en el que ya no tiene una respuesta frente a ese activador y necesita o una dosis más alta o de plano ya no. Pero eso no significa que al retirar la molécula no vaya a presentar efectos. Tal cual como acabamos de ver, el efecto que tiene es este síndrome de abstinencia. Lamentablemente, el tratamiento que se utiliza para el síndrome de abstinencia a benzodiazepinas es utilizar otra benzodiazepina, porque incluso se han propuesto muchos tratamientos farmacológicos alternativos, como el uso de alfa bloqueantes como el propanolol, anticonvulsivos como el ácido valproico, progesterona, baclofeno y trazodona. Sin embargo, estos medicamentos, aunque se han probado en estudios clínicos, no han presentado una diferencia o una mejoría significativa de los síntomas de abstinencia en comparación con el uso de benzodiazepinas. Básicamente, como se trata este síndrome de abstinencia es cortar el uso de la benzodiazepina que se viene consumiendo y el utilizar ahora una benzodiazepina de acción más prolongada, de tal manera que se vaya graduando y disminuyendo la dosis hasta que de plano se retire. Incluso se puede utilizar una reducción gradual con clonazepam, lo cual se utiliza como una terapia de mantenimiento para las personas dependientes de benzodiazepina. Sin embargo, pues el clonazepam también es una benzodiazepina, así que pues también se corre con el riesgo de que se desarrolle una dependencia y un posterior abuso a esta sustancia. Como viste, pues el uso de este tipo de medicamentos no es algo sencillo. Tiene bastantes complicaciones, pero eso no implica que no tengan una gran utilidad. Lamentablemente, las barreras que existen, o al menos esa es mi opinión y mi pensar, las barreras que existen para el control o para la venta controlada de este tipo de medicamentos y su uso, no le representa una gran dificultad burlarlas a las personas que ya han generado una dependencia a este tipo de sustancias. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Dale like al video, suscríbete al canal. Sabes que si necesitas ayuda con algún tipo de duda de materias como biología celular, bioquímica, química general, química analítica, química orgánica, puedes agendar una asesoría utilizando el link de ahí abajo. Puedes seguirme en Instagram y en TikTok como Regularízate. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.